11, búsquenlo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios va a llenar nuestro corazón, nuestra alma. La palabra llena todo lo que nuestra alma necesita. Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso 11 dice así, escuchen. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Hasta aquí, hermanos, palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Padre, en esta hora, Dios Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, palabra de vida, palabra eficaz. Gracias porque le hemos leído en tu nombre, Señor, y confiamos plenamente en esta noche que tu Espíritu Santo está en este lugar y se manifiesta y se mueve sobre nuestras vidas. Señor, dale poder a esta palabra. Habla mi vida, habla a la iglesia, habla a tus siervos, habla a tus siervas. Habla a tu pueblo, Dios Santo. Habla a aquellos que puedan escuchar esta palabra. Y si alguno fuera rezagado todavía, dale fuerza, libertad, para que pueda entrar a la casa, a tu casa, Dios Santo. Toma autoridad de lo alto. Reprendo a Satanás. Reprendo a los demonios en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera por la sangre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, atamos al hombre fuerte en este barrio y lo echamos fuera al abismo por la sangre de Jesucristo. Señor, pedimos libertad para esta palabra. Habla mi vida, habla la iglesia, habla a mis hermanos y mis hermanas. Háblanos, Dios Santo. Estamos atentos a la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia. Ocurre en esta palabra un suceso sobrenatural. Es una evidencia o muestra del cielo en la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estaban ellos hablando, Elías y Eliseo. Profeta Elías, profeta Eliseo. Dos hombres de Dios. Eliseo servía a Elías. Elías era mayor que Eliseo. Elías era el hombre que se miraba, el hombre de la multitud, el hombre con autoridad. Eliseo era un servidor obediente que estaba aprendiendo. Ambos tenían escuela de profetas. Ambos de ellos hicieron milagros, hombres de Jehová Dios. Y pasó algo maravilloso, algo tremendo. Estaban hablando y dice la palabra de Dios que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó, los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Se fue, se lo levantaron, se lo llevaron. Qué lindo sería que así fuera con nuestra vida. Que venga así Dios y nos llene como un torbellino al cielo sin muerte, sin conocer la muerte. Esto es un suceso sobrenatural que Dios, Jehová Dios, tenía que mostrar a este pueblo rebelde, porque este pueblo estaba cayendo en la apostasía. Apostasía significa que las personas dejan de creer en Dios. Y en este tiempo está ocurriendo. La gente ha dejado de creer en Dios. En términos generales, el profeta Elías hizo 7 milagros, pero Eliseo hizo 14. Están en la Biblia.
No habla la Biblia, verso 9 dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dijo Elías, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. No sabía Elías que había llegado su momento. No sabía el profeta que su tiempo ya era cumplido en la tierra. Pero le dijo, pide lo que quieras a su súbdito, a su servidor Eliseo. Y usted leyó conmigo, le pidió, dame doble porción de tu espíritu. Bendito sea el Señor. 7 milagros hizo, maravillosos hizo el profeta Elías. Oró para que llueva, llovió, oró para que no llueva, no llovió. Multiplicó la harina y el aceite, resucitó a un niño. Cuando estaba el holocausto allí con los profetas de Baal, un mosquito, mire. Allá me volvieron loco, no estaba aplaudiendo mucho, estaba matando mosquitos. Qué lindo, ¿no? Los mosquitos porque nos avivan un poquito, empezamos a aplaudir. Yo digo, qué lindo la iglesia está aplaudiendo. Lo que estaba haciendo matando mosquitos. No matarás. Y con chileno, no matarás. Un patrón chileno. Abrió las aguas del Jordán también Elías, un hombre de Dios. Pero ¿qué hizo Eliseo? Apartó también las aguas del Jordán, se abrieron. ¡Ábrete! Mire, querido, vamos al río ya en San Luis, donde fuere, en Paraguay, donde fuere. Usted va al río y no tiene camino y le dice, ¡ábrete! Y se abre el río, usted pasa contento, allí se va, Sería maravilloso el poder de Dios. Sanó las aguas de la ciudad de Betel. Había un lugar, hizo saneamiento, lo que necesita Buenos Aires, saneamiento. ¿Qué le dije? Alguien iba a venir. Y vino. Saneamiento. Había un agua amarga, agua que la gente tomaba, y como usted y yo tomemos agua del riachuelo, ¿y qué nos va a pasar? ¿Nos va a agarrar una enfermedad? ¿Nos vamos a morir? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo el profeta Eliseo? Oró por el agua y el agua se volvió linda. Empezaron a tomar agua y se sanaron. Hizo brotar agua de un terreno, porque estaban en batalla. Yo les cuento algunos milagros para que entendamos más o menos de qué vamos a hablar en esta noche, rápidamente. Curó de lepra a Naamán. Multiplicó 20 panes. Hizo flotar el hierro de un hacha. Causó ceguera al ejército de Siria. Mire el poder que tenía de Dios este hombre. Resucitó al hijo de la mujer tsunamita, todos los años. También resucitó como el profeta Elías. Milagros parecidos, iglesia. Pero hay algo llamativo. El ministerio de Elías duró 13 años. El ministerio de Eliseo duró 25. 7 milagros hizo Elías, 14 Eliseo. Cuando le pidió la doble porción del Espíritu, la palabra de Dios, ¿qué hizo? Mostró en la Biblia que fue doble. Fue doble. Vamos a orar para que vuelva. Fue doble, iglesia de Dios. Vamos a pedir doble porción del Espíritu. Amén. Fue doble. Lo que le pidió Eliseo se cumplió. Le pidió a Dios, Jehová Dios en ese tiempo, y se lo cumplió Dios. Mire lo que es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. El doble en tiempo y el doble en milagro. Fue la doble porción del Espíritu. Se cumple la palabra de Dios. Hermanos, el Señor no miente. Eso está diciendo la Biblia a través de lo que hemos leído. El Señor no miente. Y también nos dice la palabra que la gloria posterior, ya lo vamos a hablar, será mayor que la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta noche para nosotros esta palabra? La unción que estos hombres de Dios tenían. El Señor, hermanos, produce en nuestra vida situaciones. ¿Para qué? Para transformarnos. Siempre lo decimos eso, ¿verdad? Quiere transformar nuestras vidas. Aunque parece que es un malestar de Dios.
A veces estamos cómodos y parece que Dios nos está molestando. Porque pasamos por cosas que no tendríamos que pasar si estamos tan cómodos. Estamos orando, estamos sirviendo a la iglesia, estamos leyendo la palabra y de golpe surge algo, surge un problema, surge una dificultad, surge una división, surge que alguien se enferma o que alguien se muere. ¿Cuántas cosas surgen en nuestra vida? Y parece que Dios nos molesta a veces. Decía una hermana, el otro día hablaba, me decía, esa persona con quien hablo estaba viviendo en un lugar y bueno, se fue a otro lugar, a 30 kilómetros, porque estaba cómoda, me decía ella. Y tuvo que surgir ese problema, un problema de trabajo, y tuvo que moverse, porque dice, si había trabajo no se iba a mover. Y ella veía el poder de Dios en ello, porque Dios produce a veces malestar en nuestra vida, para que nosotros podamos, iglesia, ser transformados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Decía una sierva en esta noche, una verdad. Da gracias en los momentos buenos y los momentos malos. Cuando alguien está bien, a veces hasta empieza a engordar en lo espiritual y deja de buscar a Dios. Deja de orar porque hay todo, hay providencia, hay sanidad, hay salud, hay paz, todo está tranquilo, el esposo está tranquilo, la esposa está tranquila, la suegra está tranquila, es un milagro, otro milagro más, está tranquila. Y entonces decimos, ¿para qué vino esto lo que está pasando? Creo malestar. ¿Y qué pasa cuando hay malestar? Nos ponemos a buscar más a Dios, dígame si no es verdad, nos ponemos a orar más. Cuando estamos en dificultad nos ponemos a orar más. Eso hablamos con la hermana Antolina el otro día que me visitó aquí en la iglesia y oramos juntos. Cuando algo pasa, estaba cómoda, dijo la sierva, hasta que algo pasó, se incomodó. Porque Dios permite esas cosas, iglesia, para que nosotros podamos ser transformados por nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Gloria a Dios? Dios. Y a su nombre. Eso es el Evangelio. Quizás para darnos más fe. Hoy decía un siervo de Dios, decía que tenemos que tener fe. Quizás es para ello, porque qué fácil tener fe cuando todo está bien, qué fácil que es cuando todos están sanos. Más difícil es cuando ves a tu hijo que está tirado, o ves a tu hijo que está mal, a tu hija que está mal, o tu economía está mal, o la salud de alguien está mal, o alguien se está muriendo. Ay, qué difícil es tener fe, claro. Es difícil, iglesia del Señor. Pero allí cuando Dios permite esas cosas para que la fe del hombre y la mujer pueda crecer. Y si no, no crecería. Si todo estuviera bien y pasaran los años y la vida hasta que venga a buscarnos el Señor, quizás sería una vida de rutina, no oraríamos más, no predicaríamos más la palabra, no la leeríamos más, no haríamos nada para Dios porque todo estaría bien en la casa. Pero maravilloso es Dios que nos incomoda a veces y decimos, Dios, otra vez nos está molestando. Como vemos en el grupo que los hermanos, hermanas ponen las peticiones por la familia, Dios nos está incomodando, iglesia. Nos incomoda para orar, un ejemplo, por muchos que tienen tanta necesidad de Dios. Nosotros tenemos necesidad de Dios, pero los que están afuera tienen más necesidad de Dios. ¿Sabe cuando nos damos cuenta? Cuando nosotros recordamos que también estamos allá afuera con ellos y como ellos, y vivíamos como ellos, desalentados, inseguros. Pero un día vino Dios, nos llamó, nos eligió y nos presentó al Señor Jesucristo, porque nadie puede ser salvo únicamente por Jesucristo, hermanos amados. Amén. Amén. Muchas doctrinas lo niegan, pero solo por el Hijo podemos tener ingreso y entrada al reino de los cielos y llegar al Padre. Por el Hijo, por Jesucristo, pueblo del Señor. Hay doctrinas que lo tienen de profeta, y Él no fue profeta. Él es el mismo Dios, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Entonces decimos, consideramos en algo, que la fe, que lo que he pasado va a generar más fe. Si se enfermó el chico, voy a orar por él, Dios lo va a sanar, entonces me va a dar más fe. Si sufro por alguien, por algo, me va a dar más fe, porque voy a tener más fuerzas, voy a tener más ánimo, voy a creer más en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer. Entonces decimos en esta noche, tranquilitos, tranquilitas, que todavía, hermanos amados, lo mejor está por venir.
Amén. Amén. Ese es un creyente y una creyente de Dios. Alguien que dice eso todas las mañanas, todas las noches cuando se acuesta. Lo mejor está por venir. Lo mejor va a venir a nuestra vida. Eso es la fe. El tiempo de Elías había concluido, hermanos. Qué increíble, ¿no es cierto? Pensar que aquellos que leen la Biblia sabrán cuando Jezabel, reina de Israel, quería matarlo al profeta Elías. Y el profeta Elías huyó y deseó su muerte. Eso lo vamos a encontrar en otro libro. Qué increíble, hermanos amados. Él dijo, quería morirse en la cueva. Pero allí vino Jehová Dios, le dio de comer, lo alentó, no vamos a hablar de ello. Lo animó y siguió. ¡Qué increíble! No sabía cuándo iba a morir, no lo sabía. Encima no murió. Fue levantado, no murió. No conoció la muerte. Él no sabía. Porque el tiempo es de Dios, no es nuestro, hermanos. Tenía Elías que cumplir todavía un propósito en su vida. Todavía Elías tenía cosas que hacer en la tierra. No sabemos a qué edad murió. No lo sabemos, iglesia. ¿A qué edad murió? Bendito sea Dios. Pero no era su tiempo. ¿Cuándo fue su tiempo? Ahí vino otro, ¿ves? ¿Cuándo fue su tiempo? Bienvenido. Viene de trabajar a hacer platita. Ahora se va a pagar la sedí. ¿Vieron lo que es vivir por fe? Elías, el nombre Elías significa Dios me guía. Miren los nombres. El nombre Eliseo en griego significa Dios es mi Salvador. La voluntad de Dios no es como la nuestra. No sabemos el tiempo de Dios. No lo conocemos, iglesia. Él no sabía que se iba a morir. Él no se iba a morir el día que deseó su muerte. Se lo iban a llevar vivo. Qué tremendo esta palabra. Se lo iba a llevar vivo Jehová Dios al cielo derechito. Él no sabía. Podemos ver en esta palabra, cuando muere el profeta Elías, ¿quién le sucede? Su empleado, su seguidor, su aprendiz, su discípulo, podemos decir eso, su alumno, Eliseo. Porque no era titular Eliseo, era el suplente. Primero era Elías, el profeta que todos lo veían. Y luego estaba Eliseo, que nadie lo veía porque nadie lo tenía en cuenta. Era un hombre que estaba aprendiendo. Era un hombre que era fiel. Un hombre obediente, iglesia del Señor. Hoy en día se levantan siervos en otros lugares que no obedecen a sus pastores ni a los siervos y creen que lo saben todo. Eliseo fue un hombre humilde que aprendió de su maestro. Entonces podemos ver que se inicia un nuevo tiempo. Ahora el profeta sería Eliseo, ya no es más Elías, sería el nuevo instrumento de Jehová Dios en ese tiempo. Hermanos, somos todos los que estamos en este lugar instrumentos de Dios. Amén. Somos todos en esta noche, los que están aquí, los que no han venido, somos todos instrumentos de Dios. Todos, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, nosotros también somos instrumentos, iglesia. Pero vamos a hablar algo. Sin su bendición y respaldo, nada importante puede ocurrir. Amén. Amén. ¿Alguien quiere entrar a la puerta? ¿Alguien quiere entrar? Abra la puerta. Gloria a Dios. Iglesia, no somos nosotros, es Dios con nosotros. Amén. Escuché, iglesia de Dios. Un médico por allá. No somos nosotros, le voy a leer una palabra. Sino es Dios en nosotros. Nadie aquí puede gloriarse. Nadie puede decir fui yo, fue mi oración, fue mi esfuerzo, fue todo lo que hice y Dios obró. Somos instrumentos, hermanos amados. Usted puede orar 10 años y no pasa nada. Es en el tiempo de Dios que ocurre la oración, que ocurre el poder, que el poder viene.
conforme al llamado y la voluntad de Dios. Mira lo que dice Isaías, ya le voy a leer. Usted tranquilito, tranquilita se va a quedar. No, le voy a cambiar. No somos nosotros, iglesia. Pensamos que por nosotros nada podemos hacer sin Dios. Podemos orar por Él y no va a pasar nada si no es Dios en nosotros. Dios obrando. Somos solo instrumentos en las manos de Dios. Puede ser cualquier persona, un pastor internacional, alguien que no conoce y ora y Dios hace el milagro, iglesia. Mi pastor, siempre lo digo, estaba muriendo de cáncer. A los 30 y pico de años, pesaba 32 kilos, siempre lo contó. Vino alguien que nadie conocía, un muchacho de 18 años que no daba un centavo, es un enano así. Tiene un aso así. Ahí lo cargaban en la iglesia, me acuerdo, porque decía, falta el aire, ¿quién está ahí? Estaba en Arigón. Un aso así. Es un profeta hoy, ¿eh? El profeta pica. Así se llama. Hace mucho tiempo no lo vemos. Nadie, muchacho de 18 años, no es nadie. ¿Qué habrá dicho mi pastor? No es nadie. Él oró 18 años por mi pastor. Oró por el cáncer. Y el cáncer se fue. Y profetizó. Y va a volver el cáncer cuando venga la muerte a tu vida. Y así fue, iglesia. A los 78 años el cáncer volvió y se lo llevó al Señor a mi pastor. Miren lo que es la palabra de Dios. Es un muchacho de 18 años, no daba un centavo, una cosita así. No lo conocía nadie, pero Dios lo conocía. A veces nos preocupamos para que otros nos conozcan. Pero a mí no me importa que me conozca el otro, la otra iglesia, el otro pastor, no me interesa lo que hacen. A mí lo que me interesa es que Dios me conozca, iglesia del Señor. Que Dios me conozca, que Dios apruebe lo que yo estoy haciendo. Que Dios apruebe lo que tú estás haciendo. Eso es lo más importante, no que el hombre nos apruebe. Bendito sea Dios. Segunda de Reyes, ya le voy a decir dónde. Usted no lo va a leer, solo lo va a escuchar. Capítulo 2, verso 3. Dice: cuando iba a hacer el milagro, mire, cuando iba a hacer el milagro Eliseo, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán con el manto de Elías. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, escuche bien, iglesia, agarró el manto de Elías, el profeta, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado al mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué dijo? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No era el poder de Elías, no era Eliseo, no era la unción, era Dios obrando. Es Dios obrando, pueblo de Dios. Nosotros, iglesia, sí tenemos que orar, sí tenemos que leer la palabra, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que prepararnos, pero en el momento que Dios quiere hacer milagro, puedo usar tu vida, puedo usar la vecina, puedo ser un chico, puedo ser lo que sea. Dios usó animales, pueblo de Dios. Así que entonces la gloria es de Dios. Amén. No, sí, fui yo, oré yo y Dios lo levantó. No es nuestra gloria. Sí, porque yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo vivo en la iglesia. Hermanos, esto no es por paga. La Biblia dice que somos todos iguales delante de Dios. El que tiene mucha fe, Dios lo ama. El que tiene poquita fe, Dios también lo ama. El que predica a miles, Dios lo ama y lo ama al mismo que predica a la esposa o al esposo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual, iglesia del Señor. Y lo más maravilloso, que todos tienen el mismo premio. Al que le dio muchos dones tendrá el mismo premio. Al que le dio solamente uno solito. Lo que Dios bendice es el hombre y la mujer que está comprometido con Dios, que está comprometido con la iglesia, que está comprometido con su familia, que está comprometido con la sociedad, que está comprometido con la política, que está comprometido siempre Dios en su vida. A ese hombre Dios bendice. Y a ese hombre, esa mujer, Dios lo respalda. ¿Por qué? Dios hizo que el profeta Eliseo fuera el sucesor del profeta Elías. ¿Qué le dio? ¿Para qué? Para hacer un rol, iglesia. Diferente al de Elías. Ellos eran diferentes. A ver, velo un poquito de edad.
apurando esta palabra. Ellos eran diferentes. Eliseo tiene un carácter de una manera especial, era especial. Eliseo tenía otro carácter. Iglesia, somos todos diferentes, pero todos tenemos que ser transformados por nuestro Dios y cumplir el rol que Dios nos ha dado a todos los que estamos en este lugar. Los que estamos en la iglesia tenemos un rol. ¿Qué es un rol? Una meta a cumplir. ¿Qué es un rol? Algo que tenemos que hacer para Dios, algo por lo cual Dios nos llamó. Eso es el rol. Cuando el rol se termina, cuando cumplimos en la tierra, pasa lo que le pasó a Elías, se lo llevaron. Hace mucho hablaba con un pastor Pablo. Pablo me decía, ya acabé mi carrera. Pablo estaba cerrando una iglesia acá cerca. Y me dijo, un hombre no, relativamente joven, en ese tiempo, ya terminé, cerré la iglesia, me dijo. A los 2 meses lo mató un cáncer, se fue con Dios. Y el hermano algo parecido. Cáncer también. Cuando cumplimos ya con Dios, Dios nos levanta. Amén, hermanos. Amén. Por eso tengamos que entender esta palabra, que no es que estamos aquí en la iglesia así, nos llenamos, nos alegramos, nos fortalecemos, qué hermoso es congregar, como hacía una sierva hoy, claro que sí. Yo mismo le extrañaba la oración aquí del estudio bíblico, bueno, estamos haciendo otra actividad en la iglesia, pero yo extrañaba ese momento de estar juntos, orando, benditos a Dios, aprendiendo de la palabra, porque no podemos vivir sin Dios. No podemos en ningún momento vivir sin Dios. Una vez que le hemos conocido, ya no nos podemos desprender de Dios. El que es llamado por Dios no se aparta jamás. Podrá andar doblado, podrá andar quebrado, podrá andar de afuera que se va parrando a 2 meses, pero vuelve, porque es un llamado de Dios. Y Dios lo va a incomodar hasta que cumpla la voluntad. Bueno, eso no es diferente. La personalidad de Elías era un hombre de oración, dice la palabra. No voy a leer todos los versículos, si no se hace largo. Elías era un hombre de mucha oración. Sin oración no podemos funcionar, iglesia. Porque la oración nos acerca a Dios, la oración nos da poder. Ese poder nos da la oración. No podemos dejar de orar. Tenemos que vivir orando. Y desde que nos levantamos, durante el día hasta que nos acostamos, continuamente orando y velando, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Usted piensa que, mire lo que dice Santiago 5:17, se lo voy a resumir. Dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. ¿Qué significa eso cuando dice eso el apóstol del profeta Elías? Elías era un hombre común, como nosotros en esta noche. Somos comunes, podemos decir. Elías iba al baño, Elías tenía hambre, Elías tenía sed, Elías era tentado en su carne también. Elías, iglesia de Dios, era un hombre también que se desanimaba, como nosotros, se desinflaba, como nosotros. Una vez le pregunté a un varón, le digo, ¿cómo está la iglesia? Otro anexo. Le pregunté cómo está la iglesia ahí. Estamos todos pinchados, me dijo. El único que está bien es el pastor Héctor, me decía el pastor. Cuando mi padre congregaba y era diácono en esa iglesia. Estamos todos pinchados. Así me dijo este varón corriente. Porque a veces nos pasa, a veces nos desanimamos. Somos de carne, iglesia. Somos de carne y hueso, iglesia. No somos de qué material somos. Somos finitos. ¿Qué significa? Tiene fin nuestra vida. Tiene fecha de vencimiento aquí en la tierra, por supuesto. Después por la eternidad vivimos con Dios. Entonces decíamos, la oración es una arma poderosa. Elías tenía autoridad, iglesia. ¿Cuál es la autoridad que la hija de Dios tiene que tener? ¡Ah! ¡Ah! ¿Esa es la autoridad? Esa no es la autoridad, esa es la autoridad de la carne. La autoridad que tenía Elías, ¿sabe cuál es, iglesia? No hace falta gritar. No hace falta orar a Dios a los gritos como muchos gritan. Como que Dios es sordo. La autoridad la da, ¿sabe qué? Iglesia, la obediencia. La autoridad la da la convicción de fe. Yo creo lo que digo. No necesito gritar al demonio para que se vaya corriendo. Le puedo decir sí con autoridad. Ay, ¿podés salir? No. Salir ahí. En el nombre de Jesús te vas. Y ya está, yo lo grité.
Porque autoridad no es gritar, autoridad no es plantarse hacia lo grande, no, autoridad de Dios es otra cosa, es una autoridad espiritual, iglesia. ¿Cuál es la autoridad que tenían? Los demonios se iban corriendo cuando lo veían al profeta. Era un hombre de mucho estudio también. Conocía la ley de punta a punta. Mire qué lindo es leer la palabra de Dios. Esos hombres de Dios, Dios los usó como instrumentos. Se prepararon y Dios los usó. ¿Cómo era Eliseo? Voy resumiendo. Eliseo, ¿cómo era? Eliseo era un hombre paciente. Era más tranquilo. Podríamos ir un puntano, un hombre que vivía en San Luis. Tranquilo, era bondadoso, los milagros que hizo lo hizo con compasión. Era un hombre, ahora sí, Eliseo era un hombre bravo cuando él tenía que manifestar el juicio de Dios en alguien. Era terrible. Una vez Eliseo está en la Biblia, lo cargaron. ¡Pelado! Eso es lo bueno, mire, otra diferencia. Eliseo tenía mucho pelo, como yo hoy, y Eliseo era pelado. Y le decían, pelado, pelado. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Oró, clamó, míralo, oh, Dios santo, yo no me quiero cruzar Eliseo. Clamó, mueran. 2 osos salieron de la selva y de los árboles, mataron a 42 personas. Los otros huyeron, habrá quedado algunos sin piernas, capaz que eran 100, no sé cuántos, en la Biblia no le especifica, sí especifica el número 42. Está en la Biblia. Lea la historia de Eliseo, Segunda de Reyes. 42 hombres mataron los osos por el hecho de burlarse del profeta. Ay, era otro tiempo, hermano. No vaya a hacer eso en este tiempo. Vino la gracia, después vino Jesucristo, se terminó esos juicios. Bendito sea Dios. Tenemos un escultor que se llama Dios. El apóstol Pablo lo habla en Efesios, iglesia. Él nos va preparando pueblo de Dios y nos va a elegir para una labor significativa. Todos los que estamos en este lugar tenemos que cumplir una labor, hermanos. Una labor. Por eso nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestros talentos naturales, nuestros dones que Dios nos dio, iglesia, será para que la experiencia que hemos vivido en nuestra vida, ¿cuántos los que estamos acá llegamos a la iglesia con problemas matrimoniales, con problemas físicos, problemas espirituales? Y hoy en día nos ha servido toda esa experiencia maravillosa para entender al otro, porque el que pasó lo mismo puede entender al otro. El que sufrió divorcio puede entender al que se está divorciando. El que estuvo enfermo mucho tiempo puede entender al que está muy enfermo, porque lo entiende, porque sabe lo que pasó. El que está triste puede entenderlo. El que sufrió una pérdida puede entender al otro que ha perdido algo también o alguien, porque sabe lo que siente. Por eso toda experiencia es buena en la presencia de Dios, iglesia. Todo sirve para Dios. ¿Para qué sirve? Para cumplir lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Son y 47, ya terminamos. Somos finitos, decíamos. Tenemos limitaciones. Somos caídos, tenemos deficiencias. Pero Dios nos prepara para traer gloria a Jesucristo. Para eso nos prepara Dios. Decía un pastor que el cristiano es como el marco de un cuadro. No sé si a usted le gusta la escultura, el arte mejor dicho. Un cuadro. ¿Qué miran? Eso lo dicen los que se dedican al arte, que compran cuadros. El cristiano tiene que ser como un marco de un cuadro. Imagínense un cuadro. El marco, porque ¿qué mira primero la persona que va a comprar un cuadro? Mira el marco y después mira lo que está dentro, iglesia de Dios. Nosotros somos el marco de Dios. Nosotros somos el marco de Dios y adentro está la cara de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Por eso nos prepara Dios. Iglesia, Elías era un hombre que todo el mundo lo miraba. Porque Elías predicaba a millares, a multitudes, se enfrentó a los reyes. Ese fue el hombre Elías, el hombre de Dios. Eliseo no. Eliseo además ni siquiera salía mucho. ¿Cómo será cuando se fue a sanar Naamán y lo atendió? Le dijo así, y la lepra se te va a andar allá al río y se te va a mojarte ahí 7 veces y se te va a ir. Totalmente diferentes iglesias. Y no interesa si estamos en una iglesia de 5.000 personas o una iglesia de 10 personas, iglesia.
Porque lo importante es tenemos que saber que todo lo que estamos pasando en nuestra vida debamos entender cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender en esta noche cuál es el llamado. Quizás no tenemos la audiencia que tenía Elías. Quizás nunca le vamos a predicar a mucha gente, iglesia. Pero yo creo que toda obra es importante para Dios. Ya les dije, el que le predica a multitudes, el reconocido era Elías, pero Eliseo no era el reconocido. Eliseo solamente fue el segundo, solamente fue la sombra del profeta Elías, solo fue una sombra. Pero que Dios usó grande y poderosamente, el doblemente usó Jehová Dios a Eliseo, porque Eliseo se lo pidió. No le pidió el Espíritu de Dios, le pidió el Espíritu de Elías. Amén. Amén. Es como que usted diga esta noche: Padre, dame el Espíritu de la pastora Abigail. Dame doble porción de lo que ella tiene. Dame 3 veces más de lo que ella tiene. Dios se lo dio. La mayoría que vivió en esos tiempos, hay gente que vivió. Ya le dije, uno predicó 13 años, el otro 25. Alguien que nació en ese tiempo lo habrá visto a los dos. Y claro, ¿quién decía? La vida de Dios fue exitosa porque fue la que se vio. La división no se vio mucho, pero Dios la estuvo mirando. Amén. Amén. Eso es lo importante, iglesia. No importa la audiencia. No importa la audiencia, leo el último versículo. No importa la audiencia que tengas en tu vida, pueblo de Dios. Lo importante, ¿sabe qué es, iglesia? Lo importante es la aprobación de la misma. ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy haciendo a Dios le agrada. Que yo puedo ser útil para alguien. Que yo puedo predicarle a alguien y que esa persona se entregue a Cristo. Que yo puedo preocuparme por mi familia. No desecharla, sino preocuparme por mi familia. Preocuparme por la familia. Interesarme en la familia que están lejos de Dios. Orar por ellos, darle amor, aunque ellos no entiendan. Pero quizás eso es nuestro trabajo y ese es nuestro rol, iglesia. Quizás Dios no nos llamó a ir a predicar a Europa, como muchos desearían. Quizás Dios no nos llamó para eso y tiene un premio grande irse a Europa a predicar. O a Estados Unidos, donde van todos los pastores a Estados Unidos. ¿Por qué van a Estados Unidos, hermanos? Usted sabe por qué, yo no lo voy a juzgar. Pero ¿sabe por qué todos esos pastores de Centroamérica se van, que son usados por Dios? Porque en Estados Unidos hay esto, hay mucha plata, hay mucho dinero y ellos pueden usar dinero para predicar la palabra. No vamos a juzgar a nadie. Pueden ellos usar ese dinero para la iglesia, para ayudar, como hace Dante Gebel, ayuda a los africanos, o como otros pastores que ayudan a diferentes sociedades, culturas que están pasando. Cada 5 segundos hay un niño que tiene hambre en el mundo. Entonces, ya está, cierro acá. Lucas 16. A veces pensamos que lo que hacemos no es importante. Tocar la guitarra, predicarle a alguien, orar si quizás parece algo sencillo, algo simple. Poner en el grupo, oren por esta persona. A veces parece que nosotros, de ser un siervo de su agradecimiento, no le damos importancia y parece algo insignificante, que no tiene mucho significado. Que no es tan importante porque nadie lo vio. Nadie lo vio, iglesia. Nadie vio lo que pasó. Mire, hasta Eliseo, pobrecito, hizo un milagro después que se murió. ¿Cómo es eso? Se murió y al año hizo un milagro, muerto hizo un milagro. Ahora se le voy a contar. Lucas 16:15. Entonces le dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. ¿Qué significa eso, iglesia? Que muchos quizás mueran exitosamente, pero quizás ni van a ser salvos. Quizás muchos sean conocidos, hagan muchas cosas para Dios, pero quizás se van a sorprender en el momento de la muerte, porque no fueron actos para el reino de Dios. Cuidado con eso. Quizás acá hace una vida exitosa, aplaudidos, adorados, porque eso hacen los hombres de este tiempo. Adoran a los evangelistas, los adoran, los idolatran, los pastores. ¿Cómo puede ser que los conjuntos de música cobran dinero, iglesia? Tienen esos conjuntos internacionales que cobran dinero. ¿Cómo le van a cobrar a Dios? ¿Por qué no se mueven con ofrendas? Que sea para no, cobran entrada, cobran dinero. Cierro acá. No importa
si no somos aplaudidos. No importa si nadie nos ve cuando oramos a las 4 de la mañana. No importa si le predicamos a alguien. Nadie nos puede ver, nadie nos puede aplaudir. Nadie puede decir nada, no importa, iglesia. Dios nos está mirando. Amén. Amén. Dios nos está mirando. No importa que el pastor no me vea que yo estoy orando. Dios te está mirando y Dios dice la palabra que lo que hacemos en lo oculto va a ser manifestado en lo visible, en lo presente. Iglesia, y eso va a ser el Señor. Eliseo había muerto. Había muerto Eliseo, iglesia, llegó también su tiempo. Claro, como llegó nuestro tiempo, va a llegar un día nuestro tiempo. Murió y lo enterraron a Eliseo. ¿Sabe qué pasó, iglesia? Estaban en guerra allá y resulta que había un soldado muerto. Está la Biblia. Y el soldado muerto, claro, como ya los enemigos quisieron, lo escondieron en el cuerpo, si no lo iban a descubrir, lo tiraron a la fosa donde estaba Eliseo. ¿Y sabe qué pasó después de un año? Estaban los huesos de Eliseo. En ese tiempo no había cajones como en este tiempo, lo metían así nomás a la tierra. Cuando tocó los huesos, cuando ese cuerpo tocó los huesos de Eliseo, resucitó este soldado. Está en la palabra de Dios, iglesia. Tomó vida y siguió combatiendo. Mire lo que es cuando está la unción, hasta en los huesos estaba la unción en el profeta Eliseo, un hombre de Dios. Iglesia, nadie lo vio, solamente unos soldados lo habrán visto. Nadie lo vio, no podía llevar gloria, no lo podían aplaudir. A veces pensamos que el evangelio es eso, que nos aplaudan. El que sabe predicar a 500 personas sabe predicar a 5. Dios me bendijo, a mí he predicado a 800 personas en oportunidades y a 500 varias veces, porque Dios me bendijo. Fue una bendición, fue un regalo de Dios, no lo merecía. Y también le he predicado a una sola persona en un culto. Porque de eso se trata, iglesia de Dios. De eso se trata la palabra, de eso se trata el evangelio. No importa si nadie nos mira, no importa, parece que tu ministerio no es tan importante, para Dios es importante. Y el premio será el mismo para aquel que se desvive allá en la batalla, para aquellos que están más tranquilos como el profeta Eliseo, pero hombres de Dios, mujeres de Dios, que aprendieron a confiar y a esperar en Dios y fueron instrumentos vivos cada momento que se los necesitaba. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ponte, iglesia, en